vamos a empezar a charlar de esto, de este misterio grande que es un poco la tarea de pintar, de reflejar la realidad, de hacer tu tarea plástica y incursionaremos en el resto del pensamiento. ¿Vos cómo tomás el rumbo del camino, digamos, de la plástica? Y mira, tiene mucho que ver, se mezcla la tarea militante, en mi caso, porque yo desde chico empecé a militar y desde chico también empecé a pintar, o sea que van en paralelo, son como tareas paralelas y se complementan. Mi hermano me llevaba 4 años y entró a militar en la universidad y yo en el secundario. Y entonces, y al mismo tiempo yo tenía una pasión, siempre desde chico dibujaba, tenía una cosa ahí con la pintura. Me acuerdo que mi viejo tenía un kiosco de diarios y yo a la mañana muchas veces iba, él hacía el reparto y yo era muy chico y iba a cuidar el kiosco y ahí, bueno, tenía todas las revistas, empezando desde el Villiquen, el D'Artagnan, el Tony. Y ahí es donde yo empecé a dibujar. Y bueno, y entonces siempre la política se metió de movida siempre en mi obra, ¿no? Siempre tuvo alguna compatibilidad con eso. Y después en Bellas Artes es cuando más... ¿Ya fuiste a estudiar a Bellas Artes? Sí, sí. Primero hice arquitectura, hice 3 años de arquitectura y después hice la academia y bueno, y ya ahí empecé, digamos, después del 76, en realidad después del golpe, empecé a estudiar sistemáticamente en Prilidiano Pueyrredón y bueno, me refugié en cierto modo en la pintura y con otros compañeros. La militancia un poco quedó aletargada y después, bueno, cuando vi la vuelta de la democracia ya me sentía un pintor, digamos, me sentía como profesionalmente en la pintura. Y eso te llevó también a tener dentro del ámbito de la plástica que están a veces, porque yo soy una generación anterior a vos, desafortunadamente, y viví también el tema del cómic, de Mister X, de todas esas cosas. Nosotros la fantasía nuestra en las revistas y la radio no era pila, la radio enchufada, escuchábamos el fútbol, todo, y todo lo imaginábamos, yo decía siempre, y eso es verdad. Y bueno, y en el camino ese de la plástica, que es un camino en el peronismo medio dificultoso, digamos, dificultoso de entender. Digamos, yo soy bastante reivindicador del gracerío del peronismo, digamos. Sí. A mí me causa gracia y yo me siento muy bien cuando hay un montón de tipos que eso le incomoda, digamos, lo que nosotros reflejamos, lo que el peronismo tiene de cosas, el trazo grueso, medio bizarro. Sí, eso en la plástica es raro, eso, como vos decís. Pero la plástica tiene un pie en cada lugar, o sea, un pie en el barro, digamos, en lo popular. Porque, por ejemplo, ¿qué más popular que Quinquela Martín en su momento, ¿no? Hoy en día ya no está tan vigente, pero en su momento era el pintor del pueblo, ¿no? O sea, tipo que trabajó para el barrio sobre todo, ¿no? Era bien el barrio. Yo lo conocía a Quinquela. Claro, bueno, muchos, porque era muy visible, digamos, era un tipo totalmente accesible. Era un laburante de guardapolvo allá en la Boca. O, a su modo, más ideológicamente de izquierda, Antonio Berni. Exacto. ¿No? Un rosarino también, muy pegado al barrio y demás. Sin embargo, después, cuando se adquiere fama y demás, y la obra empieza a cotizar, es capturado por el mundo de la élite, ¿no? Entonces es como se lo apropian. Y hoy en día Antonio Berni, bueno, vas al Malva y los grandes cuadros de Antonio Berni cotizan muchísimo, es uno de los pintores más cotizados, y entonces es capturado por la oligarquía. O sea, cualquier miembro de la oligarquía quiere tener un Berni en su casa. También eso, Spilimbergo también recorre un poco ese camino. Claro, Spilimbergo también, todos los que eran más que nada en torno al PC, ¿no? O sea, Castagnino, Spilimbergo, Berni mismo, Alonso hoy en día, que es una gran perspectiva, Carlos Alonso. Pero que son gente del pueblo, o sea, son en realidad artistas populares que la oligarquía los asume por el valor que tiene en el mercado la obra, ¿no? O sea, la mercancía es lo que los homologa en la oligarquía. O sea, que la pintura tiene esa cuestión, que la cuestión de clase en la pintura es por el destino que tiene la obra, no por los pintores. Que ellos son, digamos, parte del pueblo. Todos los pintores, Daneri, si vos empezás a ver todas las escuelas,
de la pintura. En realidad hay muy poco, tal vez Petoruti, que tiene más una pertenencia, Rogerio Irurtia, Sí. que era más de, digamos, de una familia de oligarquía, pero son muy pocos Petoruti de mi ciudad, de La Plata. de La Plata. Yo claro. conocía a la familia, pero él se fue de acá muy joven. Sí, digamos. claro, hizo una vida totalmente distinta, pero digamos que no hay casi nada más popular que la pintura de origen, pero el destino de la pintura es a la oligarquía, ¿no? Es porque el objeto de deseo de la oligarquía termina siendo eso. Es Yo un- creo que le pasa a la oligarquía en muchos ámbitos. Yo me río a veces cuando Sandro está en la fiesta. Sandro pasó a ser de un Sí, negro claro, grasa claro. de allá de Valentina Alsina. Grasa, tenías un disco de Sandro a la edad joven mío, las mujeres te repudiaban, no salías Claro. nunca con una mina. ¿Qué ocurría? Sandro fue capturado, esa cosa de Sandro, del popular, del gitano. Y él tenía mucha filosofía, lo tomaba en broma un poco y sabía dónde estaba parado. Así que eso pasa también con la pintura y es un hecho bastante. ¿Y cómo se introduce lo social, vamos a decir, un poco en tu pintura, cuando empieza ya a hacer, digamos, vos sos muy simbólico de lo nuestro, digamos? Vos. Sí, yo siempre trabajé porque otro de las cuestiones claves para mí es el lugar desde donde hago la obra. Y el lugar de origen siempre es el bar. Me pasa eso. O sea, yo tengo una especie de vicio, así, de síntoma, que trabajo mucho en los bares. O sea, o por lo menos empiezo a trabajar en el bar. Leo, empieza el boceto, la idea siempre surge en un bar. Si yo tengo una cantidad de cientos de cuadernos, de libros, de artistas, y en todos esos libros está la historia de cómo hice cada obra, porque ahí empezó el primer apunte, la primera idea, fruto a veces de una conversación, generalmente una conversación con un compañero. Por eso está teñida siempre con el tema del peronismo, porque Claro. hablamos de política y a partir de esa charla surgen ideas poéticas, o sea, yo la poetizo en imágenes. Y entonces en esas imágenes se empieza la obra, pero la obra empieza de alguna manera en el bar. Y siempre por un encuentro casual, porque pasó alguien, o porque miré en la televisión, o porque, digamos, ahí está en germen después lo que va a suceder en una pintura, que lo hago en el taller. Pero primero estuvo transitada por el bar, por eso es muy política, siempre está politizada, digamos, Sí, no, siempre hay una metáfora en política en el medio. A veces me divierte hablar con amigos, no, la pintura de él está Evita, le digo, está la bandera. Sí, sí, me sí. dicen, che, pero ¿qué cosas te fijamos? No, yo me fijo las cosas que hay que fijarse, le digo, claro. Una Sí, bandera me gusta provocar, aparte Exactamente. porque la tilinguería natural del mundo de la plástica, digamos, de este mundo que decíamos que captura la obra, siempre tiene esa cosa tilinga de la pertenencia, ¿no? de aspiraciones por fuera del campo popular. Entonces yo lo que hago es introducir objetos muy irritantes, por ejemplo, el edificio de la CGT. Claro. A mí me encanta pintar el edificio de la CGT Claro. en medio. Entonces ahí cuando hago las muestras en la Galería Palatina se escandalizan los vecinos, ¿viste? En la calle Arroyo. Claro. Y entonces produce un escándalo, que a mí me gusta eso porque es conectar mundos imposibles, ¿no? Ese mundo del gusto refinado con un gordo culata de la CGT, digamos, eso es algo genuino. Me gusta introducir la realidad, o sea, ponerle la dificultad. Pensar, porque el mundo de la belleza, ¿no? Por un poco de lo que se habla con la plástica, la belleza, la armonía, romper con eso, ¿no? O sea, no hay tal belleza, o sea, la belleza se ve en el barro, en la mierda hay belleza también. O sea, buscar la belleza en el lugar imposible, porque esa es la cuestión, o sea, convivir con la dificultad, que es lo que siempre trae el peronismo. Y además reivindicar eso. Claro. O sea, el peronismo desde su origen es eso, ¿no? Cruzaron el río unos salvajes, el aluvión zoológico, así fue visto, ¿no? Desde la ciudad. Ernesto San Martino, Claro, un diputado nacional lo dijo. Claro. Vamos a ilustrar a la nueva generación. Claro, y un entonces diputado muy dicharachero, muy así. Claro, dijo, con buena. En el recinto dijo el aluvión zoológico. Claro, que es lo que él había visto y habrá Enorme sentido. elogio. Claro, habrá sentido esa cosa obscena de unos negros salvajes que de pronto cruzan y vienen y encima meten las patas en la fuente. Exacto. Una ofensa inimaginable. Y desde ese día ya no los pudieron desalojar más. Son estos 70 famosos años que nos dicen, que permanentemente recuerdan, ¿no? Porque les quedó el trauma. O sea, eso, decir los 70 años es el trauma que produce el peronismo. La irrupción, y dijeron, bueno, había unos negros que no eran tenidos en cuenta, unos pobres que parecía que estaban siempre marginados del otro lado del río, cruzaron
y se quedaron y se instalaron acá y piden lo suyo. Y entonces a partir de eso se genera lo que sería el nuevo fenómeno político. Y yo eso lo quiero traducir en imágenes, no en imágenes, sino en una poética imaginaria. Y entonces en la obra por eso produzco siempre ciertos aluviones, digamos, ciertas cosas, ciertas obscenidades visuales que agreden a la idea de belleza. Entonces la idea de belleza es mi objetivo, trastocar eso y producir una nueva poética visual que no esté centrado en la belleza, sino en el poder de las imágenes, que no son necesariamente bellas en el sentido tradicional, académico, ¿no? Sino que hay una nueva armonía. Eso se traducía el negro peronista con los Clippers, claro, después del 50, la lapicera en el gozo. Exacto. Y yo reivindico, además se lo digo a los que no... El paseo del domingo es peronista. Exactamente. Porque no había domingo libre del trabajo, había esclavitud. Exacto. Cuando veo el negrerío salir el domingo al balneario, en el caso de Capital Federal, al balneario ahí de zona sur, era que es la fiesta de los pobres, sigue siendo, ojo. Sí, sí, claro. En su medida ahora sigue siendo los más humildes, no van a Puerto Madero solo, van al sur a ver esa cosa del río. Exacto. Y el peronismo, bueno, a mí ese desencanto que le producimos a las mentes lúcidas me divierte mucho, además lo exagero, sí, porque sí, es verdad, eso el peronismo hay que reivindicar el hecho diferente de la sociedad y acentuarlo. Exactamente. Porque, y mostrar que no es la completud, porque si no la ilusión que se genera, sobre todo las capas medias, ilustradas y demás, es pensar que ellos son la nación. Exacto. O sea, que ya está completo así, ¿no? Y que después hay una marginalidad que no es muy relevante. Sí. No hay ninguna marginalidad, todos son relevantes, y si mezclamos todo, no somos Suiza, no somos Nueva Zelanda, somos Argentina, una unidad de nación que tiene su particularidad y que tiene todas las partes, cada una con lo suyo, que eso es el famoso reparto de la riqueza. O sea, cuando vos reconoces que hay un otro que también le corresponde lo que le corresponde. Exacto. Y que esa es la idea de la verdadera justicia. Entonces tenés que reconocer que vos no sos la totalidad, que tu opinión no es toda la opinión. Claro. Hay otros que opinan de otra manera y que tienen otro gusto, y que tienen otra estética, y que le gustan otras cosas. Y ya vas a ver que con el tiempo también te va a gustar a vos, como le gustan las palmeras, por ejemplo, que era solamente de un núcleo de la bailante y demás, y de pronto están ahí en las fiestas, las fiestas de Olivos tocando palmera, ¿no? Exactamente. Yo lo que siempre digo, claro, digamos, además la oligarquía, Ricky Maravilla, terminó cantando en el cumpleaños de Mirta Legrand. Claro. Ricky Maravilla, ¿no? ¿Por qué? Y el negro que tiene el petizo. El petizo, que tiene el petizo cantándolo. Entonces yo reconozco que el peronismo en eso ha servido como disparador, digamos. Y además yo tuve la fortuna de conocer a Perón bastante, lo curioso, Perón era un tipo de campo muy ascético, sí, y claro, educado en un colegio militar, así que todo ese perfil del Perón urbano no existe, digamos. Perón era un tipo... Era un militar prusiano y al mismo tiempo un hombre de campo. Un hombre de campo, digamos, no lo podés unir a la cosa de... Y las fábricas fueron Perón, y entonces Perón es el símbolo del trabajador urbano. Claro. Y esa Ahora, cosa. lo que hablábamos con un compañero recién, lo que hay que tener mucho cuidado es en congelar la idea de peronismo. Exacto. Esto lo estoy viendo porque con algunos compañeros que hacen sus críticas ácidas sobre algunas nuevas incorporaciones en el peronismo, o nuevas incorporaciones, punto, no sabemos, porque hay que dejar siempre abierto un paréntesis. ¿Qué es la continuidad del peronismo? Si tal vez se llamará peronismo, si tal vez haya una nueva cosa, digamos, siempre hay una incerteza, porque si no uno cierra la identidad y se clausura a sí mismo, y entonces ya rechaza todas las novedades. Y eso es lo peor que le puede pasar al peronismo, porque el peronismo siempre trae novedades. O sea, siempre hay alguien cruzando el río, siempre. Siempre hay alguien que viene a hacer ese aluvión, o sea, es aluvional. Pero no es que ya terminó, que fue aquel aluvión. No. Hay nuevos aluviones, nuevas formas de expresión. Entonces esta nueva oleada, por ejemplo, las chicas del pañuelo verde, Ofelia Fernández, por ejemplo, concretamente Ofelia Fernández. Y discutíamos un poco eso, porque dijo algunas declaraciones que parece que ofendió a algunos viejos compañeros. Y la verdad que yo aplaudo a Ofelia Fernández. Para mí, el nuevo aluvión zoológico también es una Ofelia Fernández. Exacto. A su modo.
a su modo, y viene a ofender todo el establishment político, Exacto. incluso nosotros. Exacto. Entonces, esa ofensa de Ofelia Fernández es muy peronista también. Por más que ella por ahí no se autodenomine todavía peronista. Enriquece. Pero nos va a enriquecer. Entonces, ojo con eso, ¿no? Nosotros, a su modo, cuando entramos en el peronismo en la década del 70, ofendimos un montón de viejos compañeros. Exacto. También, y nos odiaban. Incluso nos han matado también, ¿no? Claro. O sea, fue bastante trágica esa. Exacto. Cosa que hoy, por suerte, ya no ocurre. Pero, ¿qué nos reíamos de Rucci? Nosotros incluso, no nosotros, yo militaba en Guardia, no era mi caso, pero otros compañeros, íntimos amigos que militaban en otras organizaciones, se alegraron de la muerte de Rucci, del asesinato de Rucci. Es una gran tragedia. Y eso no tiene mucha distancia a la misma actitud, el desparpajo que trae Ofelia ofendiendo a otros viejos compañeros. Pero así de ofensa en ofensa se construye una identidad también. Exacto. Pero con todos. Entonces lo que trae Ofelia son, y aparte desde el punto de vista electoral, trae una buena cantidad también de nuevos votos de chicos. ¿Pero cómo? Entonces no jodamos, aceptemos, no nos pongamos conservadores. Eso es lo fundamental. Abramos la cabeza y todo lo que viene siempre es bienvenido en el peronismo. El peronismo es una casa abierta que tiene puertas y ventanas abiertas y entra el que quiere, es un aluvión, siempre es un aluvión. Y entonces todas son buenas noticias cuando se acercan a nosotros. No hay nunca nadie que traiga malas noticias en el peronismo, cuando vienen hacia nosotros, ¿no? Lógicamente. Entonces todos deben ser aceptados. Y estas nuevas generaciones a mí me parece genial. Aplaudo a Ofelia, es una bendición que haya una chiquita como Ofelia. Pero ¿qué es lo que pasó en los 70 con el Coronel Ramos? Exactamente, nosotros claro, decíamos, que si te acordabas decíamos el zurdo. Hijo de puta, pero qué estúpido. Echarlo a la calle Corrientes, el Café La Paz, ¿qué viene a hacer acá? Claro. Después venía la pelea natural de los de la resistencia y los que llegaron después. Claro. La resistencia existió, pero el caso mío, medio parecido al tuyo, que nosotros venimos, yo a veces digo, yo vengo del novismo y de la clase media, ojo. Yo iba a ver Le Parc. Digo, Alditela, pará, digo. Yo iba a ver la película de Bergman, al Lorraine, digamos. Vengo de ese pero no me copié de los hábitos de ellos. Y hubo compañeros que por ahí creyeron que ese era el ámbito nuestro y ese no. El ámbito nuestro era el otro, ¿te das cuenta? Era Lorenzo Miguel en Burgiondo, en su casa con las flores de plástico, natural. Que nunca, si vos le decías venía a tomar un café a la Viela, no sabía dónde estaba, claro, no tenía ropa ni cabeza para ir a la Viela. Decía, no, venía acá como diciendo, hay otro mundo. Perdóname, fuera de Lugano. Hoy vas a la Viela y está llena de sindicalistas. Pero es verdad, el mundo eso, los gremialistas era Lugano, era Flores Avellaneda, eran citas furtivas, como nos citábamos en los lugares naturales. Dice, ¿a dónde vamos? A tal lugar. A la calle Rioja, era donde estaba el local de Bandor. Sí, claro. ¿Dónde vamos? Dice, a Cangallo, era Lorenzo, más adelante, Cangallo 1400. Que nosotros decimos el general Cangallo, antes del general Perón en la calle. Que tiene unas puertas blindadas. Unas puertas blindadas. Y había un hecho maravilloso, vos golpeabas, Lorenzo Miguel atendía en el cuarto piso, y el tipo te recibe siempre, vengo a ver a Lorenzo Miguel, que yo, la consulta. Suba al cuarto, era milagro. El subir al cuarto era el paraíso. Estaba cerquita. Te atendía cuando el tipo decía, suba al cuarto, mami. Y no, es verdad. Y yo creo que en la pintura también ocurrió eso. Pero yo en esas cosas, mira, yo lo tomo con buen sentido. A mí me gusta, en general, la plástica me conmueve. Me llega a gustar así, digamos, sin tener una formación rigurosa. Y creo que eso también, esa estética de defender y hacer protagonistas a los que no están en los cuadros, también es importante, porque nosotros venimos de una cultura donde el enemigo está reflejado en la plástica. No hay un tipo mal, no hay uno nuestro, ¿no? Entonces eso es muy valioso. Y creo que también el pensamiento de izquierda se equivocó en eso, me parece, en Argentina. El pensamiento marxista, digamos, entendió como una élite la política, la cultura y la estética por ahí, ¿no? Sí, bueno, tal cual. Sí, tenían un criterio, digamos, de... Sí, porque cuando está al mando la ideología, o sea, cuando está al mando una idea, la plástica se resiente, ¿viste? Porque la plástica es imagen, o sea, hay una materialidad en la plástica. Cuando la idea está por encima, se pospone el gusto de la visión, digamos,
Y entonces lo que vos estás viendo es una idea ideológica, digamos, una idea de lo que debe ser. Exacto. Y no de lo que es concretamente, exacto, que es la materialidad del cuadro. El cuadro siempre es cuando hay una idea visual, irrumpe una novedad. Y vos no sabías, por ejemplo, antes del Guernica, del cuadro, claro, ¿no? Del Guernica, ¿qué había? No había Guernica. De pronto, cuando apareció el Guernica, apareció todo un repertorio visual que se refiere al Guernica. Entonces todos empezamos a ver, a pintar como el Guernica, a hacer citas del Guernica. Pero antes no había Guernica. ¿Cómo se inventó eso? ¿De dónde salió? De la nada. Es pura creación. A alguien se le ocurrió, a Picasso, que era un genio, se le ocurrió hacer una imagen que se convirtió en el Guernica. Y a partir de eso se resignificó el bombardeo del Guernica, todo lo que pasó antes pasa por el cuadro. Sí, señor. Pero la referencia la barbarie está ahí. O sea, no hay una idea previa. No es que alguien dijo, hay que pintar el Guernica. No, nadie dijo hay que pintar. Picasso fue y lo pintó. Hizo algo que no había, digamos. No fue fruto de la idea de alguien, sino fue fruto del pincel de Picasso, que irrumpió en la tela. Entonces eso es aceptar la novedad. Es como decir para el peronismo, hay que hacer el 17 de octubre. Che, hay que hacer un movimiento, alguien se sentó en una mesa y dijo, hay que hacer el movimiento peronista, qué sé yo. Primero empecemos por un 17 de octubre. ¿Fue así? No. ¿Sucedió? Sucedió y nadie sabía quién carajo era eso. Eran 50.000 negros que entraban en Plaza de Mayo, pues no fueron más. Claro, más o menos 50.000. Que eran los trabajadores de esa época. ¿Y quién se iba a imaginar que después de eso, de 70 años después, en esta mesa seguimos hablando de eso que pasó hace 70 años? ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar todo lo que pasó fruto de esa irrupción? Digamos, así es el arte. O sea, ¿quién se iba a imaginar que Picasso una tarde, qué sé yo, en 1930 iba a ser el Guernica? Nadie se lo iba a imaginar. Agarró y lo hizo. Yo tuve una experiencia con el Guernica. Mirá. Yo vi en Nueva York, en el MoMA, el diseño previo, el boceto del Guernica y el Guernica que lo llevó por el mundo. Y yo, estaban los yanquis ahí que miraban todo con respeto, era Picasso, el Guernica y todo. Y yo le dije, esta barbarie, esto es Vietnam, le digo. Esto, el Guernica del 30, el bombardeo del 36 en España, la guerra civil, son ustedes, digo, es Vietnam, le digo. Los tipos entraron a entender que eso no era una obra de arte en abstracto, como decís vos. Eso ocurrió, eso es el dolor, digamos. Por eso Picasso es Picasso, digamos. Estamos hablando de... Pero es verdad. Y volviendo a lo nuestro, además estamos hablando de una mañana arriesgada, el dólar a 60 pesos. Estamos en medio de este precipicio, nosotros nos atrevemos a reflexionar. ¿Cómo ves la situación del peronismo? Estamos con charlas intensas, todo el tiempo estamos hablando, ¿no? Y nos damos manija entre nosotros, pero estamos en la zona de riesgo, en la verdadera zona de riesgo, ahora sí. O sea, pasamos un puente, o sea, realmente estamos con todas las posibilidades, con todo, disfrutamos, ¿no? El primer día lo disfrutamos, pero ahora viendo las consecuencias de esto, tenemos muchas prevenciones, porque los que perdieron, todos los compañeros estamos de acuerdo en eso, no van a alargar el poder tan fácilmente. Si hay algo que no son estos muchachos, no son democráticos. Y van a estar pensando todas las cosas para hacernoslas muy difíciles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, con nosotros mismos. Nosotros mismos. Viste que no hay festejos continuados ni nadie, nada. Está todo muy en alerta y a ver realmente qué pasa. Es un terreno minado el que tenemos, cada pisada va a haber que medirla muy bien y ser cuidadosos para llegar realmente a las elecciones. Creo que tenemos, bueno, de hecho ganamos, ¿no? Y está todo el campo libre para nosotros, pero nos van a poner muchas dificultades. Por eso yo creo que... Tenemos que ser inteligentes para no... Sí, venimos medio como perros apaleados, ¿no? Estamos un poquito siempre precavidos, pero no está de más esa actitud, de precaución, de mucha... de esta convocatoria. Me gusta mucho cómo está actuando Alberto, que me parece que tiene toda la prudencia necesaria, que la convocatoria tiene que ser muy abierta a todos, realmente a todos, incluido La Baña, porque vamos a tener que salir con todos adelante. ¿Te acordás que hubo tantas discusiones con los límites? Había compañeros que decían, mi límite es tal, mi límite... Bueno, ¿por qué ganamos? Porque vulneramos nuestros propios límites. Exactamente. Porque esto también, como decía Perón, que la política es un arte, ¿no? El arte de la política, entonces se necesitan artistas.
Por suerte Cristina es una gran artista, Alberto ha demostrado que es un gran artista, digamos, tenemos los artistas necesarios para hacer política, digamos, porque es un arte también. Y el arte, como todo arte, siempre el artista mayor, el mayor artista es el que vulnera sus propios límites. Exacto. O sea, el que va más allá de lo que parecía. O sea, cuando Picasso hace el Guernica, vulnera sus límites y hace una obra inesperada. ¿Y qué hizo Cristina? Vulneró sus límites. Exacto. Hizo algo inesperado, produjo un nuevo escenario. De pronto, donde había otra cosa. O sea, apareció el Guernica. Hay una obra nueva que nadie se la esperaba. El domingo se coronó. Y el domingo coronó esa genial maniobra, la coronó el domingo, y Alberto se asumió como otro gran artista. Claro. Y vos viste el creyendo que fue su discurso. Sí, señor. ¿No? Fue creciendo, tomando carne, digamos, se hizo carne él, creció él solo, o sea, lo mandaron al ring y uno, bueno, hay que esperar ahora, ¿no? Y el tipo empezó a pegar y, ¿no? Se convirtió en una figura. Realmente ahora Alberto además, es una figura de la política. Hay que también seguir a Perón. Yo a veces me divierto los que hablan de Perón y no lo observan. Perón puso a Quijano de vicepresidente. Más límite que con Quijano. Llegó al borde. Llegó. Bueno, era un correntino radical. Bueno, pero ni dudó. Teniendo todo para ganar, teniendo 80 vicepresidentes mejores. Pero que representaban más el pensamiento general, dijo no, Quijano. ¿Te das cuenta? Y esas cosas, Perón en el 73 dijo Solano Lima. Pero nosotros Solano Lima nadie lo conocía, no sabía. Además de que conocimos de política, fue ministro de Fresco, como diciendo el voto conservador del fraude, fue ministro de gobierno. Y Solano Lima, yo siempre lo digo, se recibió de militante peronista. ¿Viste? De primera. En 1 minuto y medio. Pero tipo que se entregó al movimiento el día que tuvo que renunciar, ni dudó. Con una lealtad, ¿no? Una naturalidad, que no es Cobo. Claro. Que no elegimos como los luces porque eligen a Cobo. El Perón eligió a Solano Lima. ¿Por qué? Porque era rayambe popular, conservador popular, provincia de Buenos Aires, que no tenía dudas de eso. Claro. Entonces, esas cosas hay que mirar a Perón, su forma de actuar, imitar al gran artista, ¿no? Claro. Al gran artista, imitarlo un poco, digamos. Sí, claro. Si caminó él por ahí, hay veces que hay que caminar por ahí. Crear escenarios, ¿viste? Crear nuevos escenarios. Exactamente. Eso es fantástico. Ahora estamos bien, o sea, toda esta parte se cumplió al 100%. Creo que la bomba de succión que hizo Cristina al correrse ella y generar ese vacío que de pronto ordenó todo el espacio político. Creo que un enorme voto joven. Muchísimo, por eso otra enorme. vez. ¿No? Hemos arrasado, para mí la novedad de que nadie descubría, porque los jóvenes no lo encuentran en ningún lado, no les cuesta a nadie, no existen, parece. Tienen sus lugares, sus vehículos. Viven con la pantallita, ¿viste? Van a los boliches que no vamos nosotros, viven un mundo, y a una hora que no vivimos nosotros, es todo diferente. Creo que el voto joven fue arrasador. Sorprendió. Fue arrasador, sí. porque ese voto lúcido joven, inteligente, es de los mismos que nosotros decimos, estos pibes, ¿qué hacen de la vida? Bueno, los pibes saben de la vida. Sí, claro. Y vos sabés que la dinámica del espacio de los jóvenes, hablar de jóvenes es muy de viejos, ¿viste? Sí. ¿Qué va a hacer? Tenemos que hablar de jóvenes. Pero ese espacio es muy dinámico. En cambio, el espacio en el que se mueve el macrismo es sobre todo de los jubilados, ¿viste? Sí. Tiene su núcleo duro, sobre todo en la gente mayor y los jubilados. Y es un espacio de melancolía ese, es un espacio que no convoca nada. Añora un mundo que no fue. Claro, añoran recuerdos, ¿viste? Cosas que no generan interés. En cambio, la juventud es creación, ¿viste? Es nueva, novedades, claro. El lenguaje hablan de otra forma. Claro. Entonces los pañuelos verdes otra vez, esta chiquita de Ofelia, ¿viste? O sea, todo eso son las novedades. Son impertinentes, ¿viste? Les chupan huevo la historia, ¿viste? O sea, además hablan del sexo con una libertad totalmente, que nuestras generaciones mirarían. Y entonces ahí es donde hay un atractivo. O sea, y detrás de eso hay un ruido de fondo que siempre es el peronismo. Vos viste que los chicos estos también, a su modo, son peronistas, ¿viste? A su modo reivindican la historia. Y además reivindican su cosa, como es otra cosa que tenemos que charlar del peronismo,
la alegría y el desparpajo en la política, cantar la marcha. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando estábamos presos, en el año 76, en Devoto, la canción de rebeldía, cuando venía una represión de la vigilancia, del servicio penitenciario, era cantar la marcha. Yo decía, muchachos, acá no se canta la marsellesa, acá se canta la marcha, claro, como ámbito de que la rebelión, que nos negamos a esto, digamos, y esa cosa que trajo el peronismo, también de alegría, de cantar, de bailar, eso no se usaba. Yo vengo de la generación de Alfredo Palacio, claro, que tenía una producción impecable, reírte de un actor, la galera, el bigote, un tipo respetable, un tipo, un buen tipo, pero no tenía nada que ver con el mundo que venía ni que, claro, vino. Exacto. Y las ideas de ellos eran un poco eso, ¿no? Pero vamos a detener un minuto, vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos charlando. Dale. Daniel. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot, volverás Mario Benítez con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Bueno, charla de compañeros, seguimos con Daniel Santoro haciendo reflexiones, historiando y además conjeturando, que es la cosa que tiene que ver un poco con la mesa nuestra. Daniel, yo te decía cosas que los 60 marcó, cuando vine, sobre todo la mediados de los 60 con Onganía, cuando irrumpe el Ditela, que fue 4 años del Ditela, que ahí está varios hechos que la censura sobre Deira, un pintor, que le cortan el pelo, porque usaba pelo largo. Qué escándalo ese, ¿no? Claro. Ir con el pelo largo era le cortaron el pelo y qué sé yo, prohibieron gente. Había un comisario Margaride que allanaba los hoteles de alojamiento. Sí. Qué terror, ¿no? Qué terrorismo. Eso sí que es allanaba hoteles de alojamiento para ver quién estaba y pedía documentos, una cosa así. Y eso trae también, yo digo, la parte de la presencia del parque ahí, la presencia de los artistas que no eran clásicos, pero eran Nacha, Brisky, todo. Aparece un movimiento interesante, que eso, el peronismo irrumpe un poco en el 70 con nosotros, ¿no? Claro, es raro, vos fíjate, esto que recordás, ¿no? Cómo se compatibiliza la idea de aquel viejo, ya para ese momento viejo peronismo, claro, de los 40, y de pronto cómo se reactualiza y se pone de moda dentro de ese ambiente. O sea, porque ser peronista, por ejemplo, aparece Oscar Mazota, sí, señor, el famoso psicoanalista, el que trae a la cana, monstruo, que era un hombre de super vanguardia, que inventa las performances y demás. Exacto. Y de pronto él trae también la idea de peronismo. Exacto. ¿No? Y cómo de pronto se pone de moda y la juventud empieza a asumir, bueno, ahí es donde el fenómeno de la JP, digamos, de la tendencia revolucionaria y demás, juntar la izquierda con el peronismo es un otro gesto obsceno, revolucionario, rechazado por los sectores medios, que irrumpe en la sociedad y abre una brecha y genera una nueva moda peronista en los 70. Exactamente. ¿No? Y si lo vemos bien, fíjate que hay algo parecido a lo que sucede ahora, ¿no? Que de pronto irrumpe nuevamente una nueva forma de peronismo y los chicos, lo que decíamos recién, ¿no? Los chicos nuevamente empiezan a ver el peronismo de otra manera, empiezan a dar su versión del peronismo, digamos. El peronismo es como algo que está ahí y es revisitado
y vuelto de nuevo como un clásico, ¿no? Como los viejos clásicos. Claro. Alguien lo lee de otra manera, Hace un arreglo alguien diferente, da una pero versión, claro. digamos, y todo el mundo espera que resurja otro peronismo, ¿no? Otra vez, digamos, como esa vieja idea de felicidad. La gente siempre, cuando hay una promesa de peronismo, hay también una promesa de felicidad, ¿no? Hay como una epifanía, como diciendo, bueno, va a haber reparto de la riqueza, se van a dejar de hinchar las pelotas con la meritocracia, ¿no? Va a haber un montón de cosas que para el pueblo es la felicidad. Digamos eso, vamos de nuevo asado, de nuevo todo lo que estos tipos te decían que no te lo merecías, que tenías que tener méritos para merecértelo. ¿Qué idea de meritocracia? ¿Hay algo más obsceno e hijo de puta, por decirlo con prudencia, digamos, ¿no? Que aludir a la meritocracia cuando el que alude a la meritocracia no tuvo ningún mérito para tener la fortuna que tiene? Cuando el punto de partida es diferente. O sea, eso es una locura. La verdadera meritocracia es la que pone Eva Perón cuando le daba a los chicos más pobres las cosas de los ricos. Entonces, eso es meritocracia, porque ahí sí, el chico tiene lo mismo que tuvo un chico rico, el chico pobre. Claro. Entonces todos están en igualdad de condiciones, pero primero crea esas condiciones sociales. Esa es la verdadera felicidad del pueblo. Que vos tengas la tranquilidad que tu escuela, tu infancia, la felicidad de tu infancia va a ser la misma escuela, la misma felicidad de la infancia de un oligarca, de un chico de la oligarquía. Entonces tenés a los chicos del pueblo y a los chicos de la oligarquía en un mismo plano. Y entonces sí, eso es meritocracia. Hacé tu vida y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, yo, hablando de eso del peronismo, traigo una cosa de tu obra. A mí digamos, me gustan esas cosas. La máquina Singer. claro, y bueno, eso hizo la diferencia. Mi familia, bueno, a mi vieja le regalaron una máquina Singer y con eso pudo hacer pie para, bueno, después nos compramos la casa. De coser. Claro. Yo digo, a veces digo en los actos, el FAL nuestro fue la máquina Singer. Claro que sí. Darle laburo a la gente, la independencia. Pero aparte, ahí está la mirada atenta de Eva Perón, ¿no? Exacto, una mirada profundísima y decía, mirá la diferencia que hace una máquina de coser en una casa, digamos, una máquina de coser le da ideas, ¿no? La mujer está ahí dando vuelta alrededor de la máquina de coser, algo se le ocurre. Exacto. Le empieza a hacer el guardapolvo al chico, le empieza a hacer, y de pronto empieza a coser para otros guardapolvo, para otro, y así hizo mi vieja. Mi vieja hacía trajes de novia con la máquina de coser. Claro. Y con eso hizo una gran diferencia económica para la familia. Entonces, pero eso ¿qué lo hacía? La Fundación Eva Perón. Exacto. Eso era, ¿qué mérito tenía mi vieja para tener una máquina de coser? Que era cara, porque que no era joda. La máquina alemana de primer nivel. Claro, pero ¿qué mérito hizo mi vieja? Nada. Era una inmigrante calabresa que vino sin un mango acá y de pronto le llovió una máquina de coser. Eso es la felicidad del pueblo, es eso. Exactamente. Y bueno, así esperemos que se pueda hacer algo, ¿no? Digamos, como el estilo. Reivindiquemos esa parte. Claro. Pero es fundamental. No hay sacrificio, no hay mérito y hay una idea de felicidad inmediata. O sea, no es que te vas a sacrificar para ser feliz dentro de una generación. No. Vos, por estar acá, por existir, vos tenés una vida igual que tiene el otro y el otro. Cada uno tiene una vida y esta vida es la que merece ser feliz. Entonces el peronismo promete eso, de movida es eso. Entonces no hay sacrificio para nadie. Hay esfuerzo, va a haber que hacer trabajo, va a haber que trabajar y todo, pero todo en un plano de más o menos igualdad. Por eso el reparto de la riqueza es fundamental. Y una cosa que hay que reflexionar mucho, la marcha peronista, que es muy buena, a la cual hay que revisar, pero es muy buena, tiene una de las frases fundamentales, que es combatiendo al capital. Y la diferencia es que no dice combatiendo al capitalismo, dice combatiendo al capital, que es mucho más profundo el tema, porque lo que combate es ese fruto del capitalismo que es la acumulación de riqueza, precisamente. Claro, sí. Entonces, lo que se combate es la acumulación de riqueza, no el capitalismo, porque el capitalismo es bárbaro. Y todos disfrutamos del capitalismo, ¿cómo no vamos a disfrutar del capitalismo? Mira, se disfruta bárbaro, pero todos por igual. O sea, el tema es el reparto de la riqueza. Como bien decía Gandhi, el mundo da para todos. Lo decía Gandhi, el mundo da para todos, pero no para la codicia de todos, hermano. O sea, el tema es bajar un poco los niveles de codicia, que es lo que estos muchachos no pueden bajar. Tienen los niveles de codicia muy altos. Tiene que tomar alguna cosa, algo, ¿no? Que la gente luce. Yo charlaba medio con unos muchachos que trabajan y yo les decía, mirá, hay una cosa clara. El que te dice que no votes con la heladera es porque él la tiene llena. Exactamente. Es clarito, hermano.
Vos votás con heladera, porque el que te dice no se vota con heladera porque la tiene llena. Pero más bien, el mejor claro, consejo para él es que vos no intentes y llenarla. en el fondo te está diciendo, votá por mi heladera, olvídate de la tuya. ¿viste? Buscar, y nosotros tenemos que reivindicar esa cosa en la gente, el amor además y los afectos. Digamos, la preocupación nuestra tiene que ser reivindicar lo nacional, poner en valor el lenguaje, la cosa nuestra, sin la locura de creernos los mejores, los únicos, de poner en portero, vos entrás, vos no entrás. La cosa No, eso es horrible. Cuando a nosotros nos pasó eso, Siempre anduvimos fue. mal. Claro que sí. Anduvimos mal. Cuando nos pusimos en sensores, digamos, no fue mal. Digamos, hay que tener la cabeza abierta. Nosotros tenemos valores, ¿cuáles son? La lealtad, sí, la lealtad es un valor. Para el peronista es un valor, lealtad. El grupo de pertenencias, digamos, yo siempre le digo, juntate con los tuyos, no pretendas ir a un colegio donde terminás jugando al rugby con un tipo que se van en un Mercedes. Claro. No es lo tuyo, pero busquemos la cosa, busquemos. Y hablando de esto, mirá qué cosa curiosa de los años 70. El deporte que tiene más desaparecido es el rugby. Mirá vos, eso. Y te digo hay un libro, que lo he leído, que es un investigador, normalmente se hablaba de 20, 25, la base eran algunos muchachos de La Plata, de Rugby Club de La Plata, pero en verdad la investigación llegó, hay 161 rugby en todo el país desaparecidos, que pertenecían a un sector social, los que jugaban rugby, se meten en el peronismo, a las organizaciones armadas y desaparecen. El rugby, y no es otro deporte amateur, pero de clase alta, o claro, media alta. ¿Qué dato? Dato, por eso, esa convivencia en los 70, yo la viví muy de cerca, vos también, era medio incomodona, digamos, los muchachos. Bueno, el kirchnerismo trae un poco, ¿no? Esas cosas de los Palermos, más progresistas y demás. Exactamente. ¿no? Incorpora sectores de clase media. Yo decía la diferencia. El Cancagullo, pobrecito que ha muerto, hay que recordarlo, era un pibe humilde que por ahí se juntaba con Firmenich, claro, que tenía la gomina de cajetilla de Tacuara, digamos, era otra estética. El Canca era un negro de la orilla de la capital federal, un militante de aquellos, ¿no? Digamos, se dio esa comunión. Y después vos veías en los actos, en los 70, la gente joven, la juventud, y en esto, vos hablaste hoy de Guardia, el Gallego Álvarez fue uno de los... Yo lo he visto hablar en la Facultad de Medicina, allá arriba. Sí, claro, me acuerdo de ese acto, sí. Ese acto, él hablaba a clase media, digamos, la clase y media, la contuvo, la orientó, y además yo leí un artículo que leí sobre vos, que vos opinabas, un baño de sangre en gran parte lo evitó el Gallego Álvarez. Sí, claro que sí. El Gallego Álvarez estaba en condiciones de haber provocado más tragedias. Sí, 7.000 cuadros organizados, no era joda eso. Y dispuesto a todo, claro, no era. Todo, sí. Y el Gallego siempre jugó por la paz, Totalmente. Siempre jugó por la unidad. Sí. Yo lo he vivido porque lo he tratado con él y con Grabois, lo he vivido, la militancia nos llevó a convivir y verdad, ellos jamás, yo me acuerdo en lo de Seiza que charlamos previo y teníamos el temor de que iba a ocurrir lo que ocurrió. Y entonces el Gallego y Grabois, me acuerdo que fueron con camisas blancas. Sí, nosotros me acuerdo que fuimos temprano para hacer un colchón para que no haya exactamente, para que no haya nosotros problema. Nos pusimos ahí entre el palco el colchón y la gente. Para que, es verdad, hubo tipos que cumplieron su rol, pero la irrupción masiva de la clase media y media alta en los 70 fue impresionante. Sí, cuando se dan ese tipo de alianzas así es que las cosas nosotros las hacemos bien. Exacto. O sea, cuando se producen esos fenómenos, ¿no? de expansión dentro del campo social. Ahora, cuando nos recluimos en nuestro propio campo y empezamos a poner límites, siempre hay una cosa que es del orden político-militar. El que pone límites es el que pierde. Siempre. Exacto. El que está perdiendo quiere poner límites, ¿viste? Dice, como garantizar la muralla, ¿viste? O no, de acá no pasan, ¿viste? Cuando se dice no pasarán, es porque estás perdiendo. Porque si estás ganando... Estás regulando. Claro, si estás ganando sos el que pasa, ¿viste? O sea, es el que va a pasar. Entonces el que gana no tiene límites, se expande. Entonces cuando te empezás a recortar, a mutilar, a decir no, empezar a... es porque perdés. Eso nos pasó hace 2 años atrás, 3 años atrás, estábamos en esa situación. ¿Viste? Claro. Y ahora de pronto estamos totalmente todo lo contrario, ¿viste? Todos los que quieran venir... Última reflexión antes de despedirnos.
tu opinión acerca del rol del Papa, así como personaje. Y bueno, es fundamental. Para mí es un personaje en la historia de la humanidad que va a quedar y que, claro, ahora no, precisamente, ahora acumula la mayor cantidad de rechazos porque es donde está precisamente operando, ¿no? Es un hombre combatido por todas las élites financieras, todos los partidos de ultraderecha que están surgiendo ahora en Europa lo ven como un enemigo, ¿no? Él está haciendo, a su modo, no deberíamos decirlo así, pero a su modo está haciendo peronismo a escala planetaria, eclesiástica, digamos, ¿no? Él aplica todo lo que nosotros creemos que la humanidad tiene que asumir, como es primero el amor, poner por delante la humanidad por delante del capital. O sea, todos los parámetros de ese cristianismo que toma el peronismo, él lo está expresando en la curia romana y lo está aplicando cuando él tiene el gesto de ir a Lampedusa, de privilegiar a los migrantes, está teniendo gestos de amor peronistas también. Por eso es tan rechazado por este gobierno nuestro, que lo toma también como un enemigo. No viene. Claro, y por eso no va a venir en esta circunstancia. Y está dando una lección para el futuro de la humanidad. Él es el primero que habla de que hay un soberante humano, que es el que va a sufrir todas las consecuencias, y entonces él orienta toda su acción hacia ese soberante humano, que va a empeorar enormemente, dramáticamente en los próximos años. Van a sobrar 3.000, 4.000, 5.000 millones de seres humanos. Y para eso va a tener una respuesta. Y creo que a escala mundial, y esto no estoy exagerando, el peronismo está haciendo una respuesta. Ya lo estamos viendo en Rusia, lo estamos con Dugin, ¿no? Con algunos pensadores rusos que ponen la vista en el pensamiento peronista. Leen la comunidad organizada, leen los libros que empiezan a ver que ahí sí hay una respuesta, que es ponerle un freno al neoliberalismo. Eso es. El peronismo ofrece ser el freno de mano del neoliberalismo. Decir, loco, basta. Exacto. Paren porque esto así. El mundo termina mal. Termina muy mal. Con un perfil humanístico. Exacto. Primero está la felicidad del hombre, después todo lo demás. Pero primero, si hay hombres que sufren, la cosa no está bien. Eso es así. Y esto es lo que está pasando ahora. Yo lo que creo que, tengo la sensación, ¿no? Que nosotros estamos viviendo esta circunstancia que la tenemos que pilotear, pero si logramos una unidad nacional en serio, convencer hasta a los adversarios de que no somos lo que no, porque la experiencia esta tiene que servirle a esta generación. El tipo que vivió el 2001 y vivió Macri ya está vacunado, está vacunado. Si no aprendió, no aprende más. Y eso es lo que tenemos como y por suerte ahora, ¿no? Los chicos que viven estos 4 años, los chicos que lo vivieron ya también aprendieron, ya se vacunaron. Exactamente. Te agradezco mucho, Daniel. Y bueno, hemos terminado esta primera charla entre compañeros. Ha sido una charla como la hacemos en café cualquiera, en una unidad básica, en un centro cultural o en cualquier sitio donde se reúnen 2 personas que quieren intercambiar su experiencia. Muchas gracias.